Aparicio y esto es Sexto Sentido. Hoy tenemos que entrar a un tema que pues parece difícil de resolver, genera muchos problemas en adaptación social, en la prosperidad de la vida del individuo y tenemos una frase súper interesante. El que mucho analiza se paraliza. ¿Pero por qué? ¿Cómo es esto de que el que mucho analiza se paraliza? Bueno, es por miedo. El terrible miedo que hay. Miedo a muchísimas cosas. Sabemos que el miedo pues se genera a una enorme cantidad de situaciones. Enfermedades, que me acepten en una entrevista de trabajo, que la pareja me vaya a ser infiel en algún momento. Para todo, el miedo es un sistema de alerta que genera nuestro cerebro para la protección. Evidentemente, siempre que hay un riesgo, se activará el miedo. El miedo tiene consecuencias emocionales, por ejemplo, una que te va a sorprender muchísimo, justamente es la agresividad o la ira. La ira es una, vamos a llamarle así, una emoción derivada del miedo. La mayor parte de las personas que se observan como agresivas, violentas, este tipo de cosas, esconden un profundo miedo. Pero hoy, más que enfocarnos a las emociones derivadas del miedo, nos vamos a concentrar en una estructura importantísima que desencadena el miedo. Y para ello, me gustaría que analicemos una frase muy interesante, esta frase que tanto menciona la población normalmente, y es una frase que dice, el ser humano le teme a lo desconocido, por naturaleza usan esa palabra, le teme a lo desconocido. Más comúnmente dicha con esto de que el hombre por naturaleza le teme a lo desconocido. Pero bueno, esto es una mentira. Evidentemente es una leyenda urbana, no es una mentira que intencionalmente alguien la quiso hacer, para nada. Es simplemente una cuestión que se repite sin saber a ciencia cierta de qué se habla. Voy a explicar primeramente esta frase de eso de que el hombre por naturaleza le teme a lo desconocido, completamente falso. Primer punto que hay que entender bien para llegar al miedo y que se vaya analizando con cuidado. La primera estructura con la que debemos analizar el miedo son sus tres fuentes de origen. Las tres fuentes de origen que tienen que ver evidentemente con experiencias negativas y además no orientadas o mal orientadas. Los seres humanos no es verdad que le tenemos miedo a lo desconocido y menos por naturaleza. Vamos a hablar de esto. No, claro que no, y ahorita lo voy a demostrar. Acá mi productor, te lo voy a comprobar, vas a ver. Miren, tenemos que saber primero, el ser humano vive experiencias en su vida. No existe esa cosa llamada el hombre natural. El hombre natural no existe. Tú, yo, nosotros, todos, desde que nacemos, comenzamos a experimentar la vida. Una enorme cantidad de experiencias que nos van marcando psicológicamente. Buenas, malas, medias, pero nos van marcando psicológicamente. Entonces vamos creando una historia, no una naturaleza. El psicoanálisis freudiano lo maneja muy bien y dice en una frase una cuestión que es súper entendible. Dice, el hombre no tiene naturaleza, el hombre tiene historia. Y esto se refiere a la estructura mental. Y es verdad completamente. El ser humano viene experimentando desde, esto es real, para que de una vez salgan de las dudas, es completamente real. El ser humano comienza a registrar una historia psicológica a la 13ª semana en el vientre de la madre. En la 13ª semana de gestación inician los procesos que nos van después de algunos años a formar.
Y entonces, decía Sigmund Freud, infancia es destino. Cuidado con esto, no es una ley, pero es una regla. ¿Por qué? Infancia es destino. Todo lo que tú vas experimentando, un niño que tiene pues violencia intrafamiliar contra un niño que no la tiene, un niño con exceso de consentimiento que puede quedar tan o más dañado como cualquier otro, pero estas estructuras son muy importantes para entender que nos va marcando. Vamos formando una historia. Esa historia que es mental le vamos a llamar la psicoformación. Todos tenemos una psicoformación, una mente formada a partir de la experiencia. Estas experiencias provocan que los seres humanos no podemos hablar de el hombre natural. Tal cosa como la naturaleza mental no existe. La naturaleza existirá en el cuerpo. La naturaleza nos dota con uñas, la naturaleza nos dota con pulmones, sistema aéreo, sistema digestivo. La naturaleza nos dota con una serie de estructuras biológicas, ¿no? Eso es naturaleza. Pero, cuidado, a nivel mental no existe tal naturaleza. Entonces, hablando de esto, pues llegamos al punto de que estas experiencias nos van marcando, ¿me entiendes? Y estas marcas que generan esto que le vamos a llamar la psicoformación o la psicoforma se convertirá en una huella digital para todos los seres humanos. Es una huella digital. Es decir, no hay manera de que encuentres dos mentes iguales en el planeta. Por ejemplo, en la clínica sabemos y decimos así una frase, por favor entiéndase, es con cuidado, analízala. Decimos, todo psicópata fue niño abusado, pero no todo niño abusado se hará psicópata. ¿Me entiendes? No es una ley, es una estadística. ¿Por qué? Porque dentro de la psicoformación, en las experiencias que vas viviendo todos los días, desde comer un helado que no te gustó, darte un toque eléctrico en la pared, una abeja que te picó, la amenaza agresiva de alguien, un castigo mal llevado, mal enfocado, un aplauso en algún momento, el físico si te parece o recibes halagos de la sociedad a lo largo de la historia de tu vida, pues entonces te va a psicoformar con cierto grado de seguridad o inseguridad. Esto se llama psicoformación. Ahora, dentro de la psicoformación, vamos a ver una área que va a ser la fuente original del miedo, la fuente de origen del miedo. Y esta parte se van a llamar experiencias negativas, ¿ok? Las experiencias negativas se deben obligatoriamente, toda experiencia negativa debe obligatoriamente respetarse. ¿Por qué? Hay gente, fíjate en esto, hay gente que supera fácilmente la muerte de un ser querido, ¿no? Pero no supera, por ejemplo, una burla de unos amigos. ¿Por qué a alguien le duele mucho más la burla de unos amigos que la muerte de un ser querido? No lo sabemos, no lo sabemos. Qué mala onda, dicen acá. Es que no quería al ser querido, no lo quería. Bueno, eso es verdad a veces, ¿no? Es como cuando uno no sabe si ponerse feliz o triste en el divorcio. Todo depende. Pero lo interesante aquí entonces es que estas experiencias negativas, hay gente en serio de verdad que le duele tanto perder el anillo que le regaló la abuela, pero no le duele tanto, le duele, pero no le duele tanto como la pérdida del anillo, una separación de pareja justamente. Entonces,
¿Qué sucede? Bueno, depende de la psicoformación, donde venimos siendo afectados hasta por una caricatura, por un chiste, porque no me invitaron al bautizo cuando era chiquito, porque se burlaron de mi papá delante de mí, porque hubo un accidente automotriz y se me rompió un hueso, porque por lo que sea, absolutamente todo te marca, todo te va a marcar. Entonces, esta agrupación de marcas de experiencias negativas tiene que ver con aquellas experiencias negativas que te ocasionaron una de dos cosas. Te ocasionaron o dolor físico o sufrimiento psicológico, evidentemente. Pero quiero separar esto porque luego hay confusiones, ¿ves? Hay gente que se muere un ser querido y dicen, es que tengo mucho dolor. Ok, sabemos que está sufriendo mucho, pero no le está doliendo el cuerpo. Y esta separación hoy sí es importante. Te la voy a decir con esta frase. Lo que es el dolor para el cuerpo, lo es el sufrimiento para la mente. ¿Ok? Pero el cuerpo no duele cuando hay sufrimiento. Así se puede sentir, pero no. Ahora observa, dentro de estas experiencias negativas tenemos estas dos grandes historias como seres humanos. Tenemos el dolor, que ya quedó claro que es físico, pero va a producir un sufrimiento de este lado que es mental, el sufrir. Eso es psicológico, eso es mental. Ahora, tú puedes sufrir porque en ese accidente automotriz te dolió mucho romperte un brazo, una pierna, ¿no? ¿Ok? Y entonces hay eso. Pero también está la marca psicológica, la huella psicológica, donde aprendiste en la estructura mental completamente psicológica, aprendiste que no está lindo chocar. Aprendiste que se sintió feo, se sintió el golpe, el dolor, tal vez los automóviles destrozados te asombraron, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces aprendes que algo en la vida te puede hacer sufrir. Y esto lo comenzamos a aprender cuando somos muy pequeños, como vuelvo a repetir, en un piquete de una abeja, una caída, una cortada, me quemé, un toque eléctrico, una nalgada de los padres, un regaño, me quitaron mi juguete, lo perdí. Entonces comenzamos a tener una enorme cantidad de experiencias negativas. Ojo, así se le dice, así se le llama, experiencia negativa. ¿Quieres que te dé el nombre que vas a aprender hoy para poder trascender el miedo? Se llama experiencia formativa, que te empodera, que te da experiencia para conocer, para fortalecerte, para trascender, superarte, aprender, sacar adelante las cosas, tener coraje para vivir, coraje para enfrentar los distintos sucesos. Entonces, es maravilloso, es maravilloso. O sea, entendamos que aquí hemos nacido para aprender a través de las experiencias y evidentemente de las mejores y más evolutivas experiencias que podemos tener son las incómodas, son las difíciles, son las duras, ¿ok? Ahora, veamos esto. Dentro de estas experiencias negativas, y grábate esto, lo podemos decir así, para que quede muy claro. Supongamos, compañeros, nomás como un supositorio, digo, para suponer, nomás supongamos, ¿no? que en esta suposición existe un ser humano que jamás en su vida ha tenido ni una sola experiencia negativa. ¿Sabes qué pasaría con él? No tendría miedo, no lo puede generar. Observa a los niños, si no me crees, observa a los niños. Si yo mañana que vengamos a grabar me traigo una caja de madera, ¿no? Y a ustedes que son adultos los que me ven, pero aquí mis compañeros, me acerco con esa caja cerrada, así con el brazo estirado,
Y entonces le digo a alguno de mis compañeros, o a ti, ¿no? Nos vemos por ahí en la calle y te digo, a ver, ábrela, ábrela, a ver, ábrela. Vas a empezar, no, pero ¿por qué? No, a ver, no, 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 ¿qué hay? ¿Qué hay? Tú ábrela, hombre, no, no, dime qué va a salir. ¿Qué? ¿Sabes por qué tienes miedo? Por experiencias anteriores a lo largo de tu vida. Pero si viene un niño de 4 años de edad y le digo, ábrela, el niño llega y la abre, pum, tan, tan, no tiene miedo, porque no tiene la experiencia negativa que tú tienes hoy. Y esas experiencias negativas se van derramando, ¿me entiendes? Existen en toda la vida, se aspiran como del ambiente y desgraciadamente, por falta de esta educación consciente mental, ni los padres te orientan adecuadamente este tipo de experiencias. Entonces empiezan a generar estas cosas a las que le llamamos los traumas, ¿entiendes? Pero todo viene de esta experiencia negativa. Por tanto, sí podemos asumir la premisa que estaba yo diciendo hace un momento. Si un ser humano, si es que existiera, que un ser humano no tiene experiencias negativas, ni una a lo largo de su vida, no puede desencadenar, disparar el miedo. No puede. Evidentemente, el miedo ya viene precargado genéticamente. No me vayan a confundir, no se confundan en lo que estoy diciendo. Genéticamente, bioquímica, eléctricamente, nuestro cerebro contiene a las amígdalas cerebrales, que es donde se origina químicamente las funciones o la activación del miedo. Ahí, en las amígdalas cerebrales, ahí está. Sí, venimos precargados genéticamente, pero ese miedo no se va a disparar, solamente es como una especie de, genéticamente tenemos la pistola cargada, genéticamente tenemos una pistola cargada, pero la idea, el pensamiento, si piensas bien o piensas mal, es el gatillo que va a ver si dispara el miedo o no dispara el miedo. Y ahí es donde viene justamente la experiencia, porque si te orientaron bien, entonces el miedo disminuye y créeme, de verdad, hasta desaparecer. Bueno, creo que está clarísimo, clarísimo de dónde se dispara el miedo, ¿ok? Ya dije, venimos precargados genéticamente, sí. El cerebro puede producir miedo en el momento exacto que lo necesite, el momento adaptativo, ¿ok? Eso ya lo tenemos bastante claro. Pero ahora, ¿qué pasa con estas experiencias? Porque habíamos hablado de 3 grupos, no sé si recuerden, habíamos hablado de 3 grupos. Estos 3 grupos de activadores emocionales, es fantástico que lo entiendas porque lo vas a ver pasar en la totalidad de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que absolutamente todo miedo que tú llegues a sentir se va a encapsular, digámoslo así, se va a encapsular en una de estas 3 áreas. Y entonces las vamos a ver. Y además ahí te vas a dar cuenta, pero completamente, cómo lo que estoy diciendo del sistema educativo vale oro para la trascendencia, superación o al menos no afección de tus capacidades adaptativas. ¿Me entiendes? Si tú dañas tus capacidades adaptativas al medio, ¿qué quiere decir esto? Que un ser humano pues debe tener una capacidad adaptativa para
afrontar el ir a pedir un trabajo a una institución o la capacidad de adquirir un salario y poderlo distribuir adecuadamente, la capacidad de entrar a una fiesta, una reunión de amigos y no ofenderse por un chiste o de plano ofenderte cuando ya notas que no es un chiste. Todo esto son capacidades adaptativas al medio, muchísimo más, ¿ok? Totalmente. El miedo al éxito, me preguntan acá los compañeros. Fíjense bien, el miedo al éxito es una y justamente me conecta con esto de las capacidades adaptativas. Fíjate por qué. Vamos a englobar las tres y te voy a llevar a que lo veas. Lo vas a ver en estas tres de manera aparentemente como si fuese una especie de magia. Mira, fíjate bien, aquí tenemos 1, 2 y 3 y nos vamos a lo siguiente. Estas son las tres estructuras que soportarán el miedo dentro de las experiencias negativas. Es más, lo voy a hacer todavía más claro. Aquí tenemos el universo de las experiencias evidentemente negativas, ¿ok? Aquí están todas las experiencias negativas. Dentro de estas tenemos a tres estructuras. El error, el rechazo y la esfera que se llama todo aquello fuera de control. Es decir, perder el control da miedo. ¿Qué tenemos dentro de la pérdida del control? La pérdida del triunfo es una de las partes más duras a las que la gente le puede tener miedo, porque es de esos pocos conceptos que tocan dos de estas estructuras. Es decir, el éxito lo puedes perder por una situación fuera de control, como una enfermedad. Lo puedes perder como una cuestión fuera de control, donde cambió el medio, como empresas que, hablando del medio, voy a poner un ejemplo con nuestro medio, ¿no? Existía Blockbuster, que vendían los cassettes alquilados, de pronto Netflix, YouTube, y adiós, y quebraron. Entonces, ahí están cosas fuera de control, ¿no? Azarosas, y perdemos el éxito. Pero también el éxito toca el área del rechazo, porque veladamente, el éxito no solamente es por el bienestar personal, el éxito oculta allá, como decía Freud, en el inconsciente, oculta estructuras muy importantes de pertenencia, de estatus, de tener un lugar social, de tener admiración, de sentirme respetado, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, cuando se pierde, evidentemente la gente se siente muy mal. Pero ahí les va, y ahorita vamos a continuar avanzando. ¿A qué me refiero con el error? Observen, porque esto es una bomba. Lo que te voy a decir es una bomba para tu vida. Fíjate bien, van a notar la pésima educación mental o la falta de orientación adecuada, desde los padres hasta donde quieras, acerca de nuestras experiencias de vida. Cada vez que hemos o no cometido un error, recibimos una de 4 cosas: críticas, burlas, regaños o pérdida. Punto, no hay más. Las 4, en ocasiones son las 4. Entonces tenemos, sí, claro, críticas por aquel error, burlas, desde luego que se van a dar, regaños, regaños, bueno, acá le faltó la E, mira, allá me iban a regañar por no poner la E, sino regaños y obvio pérdidas. ¿Por qué? Porque en un error pierdes unos lentes, tu celular, tu cartera con tu quincena, errores. En un error pierdes a tu pareja, en un error, que esto es muy fuerte, vamos a hacer un programa del error, ¿verdad? Tenemos que hacer un programa del error, porque hay errores muy sencillos, como la gente que se casa
Y cuando se están casando dicen, vamos a estar en las buenas y en las malas y nos vamos a tolerar todos nuestros errores. Pero en ese momento la gente está pensando en un error de romper el vaso de la licuadora. Pero yo he atendido en consulta errores donde el error es una caída del padre y con esa caída mató a su hijo de 4 años de edad. Le cayó encima y le rompió el cuello. Entonces, y fue un error, Entonces, ¿cómo es posible que íbamos a pasar nuestros errores, no que nos debemos apoyar en los errores? Pues aquí, pero es un error tan sencillo. El problema, fíjate qué interesante, otra vez, ve, me dice mi querido Max, me dice, pero es que hay de errores, pero ahí te va, cuidado, error. Todos los errores son sencillos, lo grave son sus consecuencias. El error de caerme es tan sencillo, el error de caerme es muy sencillo, la consecuencia es letal. Entonces, debemos aprender a separar esto, ¿no? Y hay otro tipo de errores, pero como son de carácter psicológico, moral, no se considera error y se considera voluntad del individuo. Cosa que me mata de risa, porque si la gente tuviera voluntad, entonces estarían admitiendo, cuidado con esto que voy a decir, abran su mente, ya saben cómo es este programa, ya saben cómo soy, ¿sale? Si me conocen, ¿para qué me invitan, no? Ahí les va, fíjate bien. Pero es que sí, cuidado. Los errores en la dimensión psicológica moral que no son tomados como errores, debes tener un cuidado brutal. ¿Por qué? Si hablas que la gente tiene voluntad propia para cometer ciertas cosas, me estás diciendo que la masa social es una bola de estúpidos. ¿Por qué? Porque si tuvieran voluntad propia para ejercer, entonces me cuestiono por qué no todos son millonarios, tienen cuerpazo, cultos. Entonces me dicen que por voluntad están eligiendo una enorme cantidad de cosas equivocadas, erróneas. No, tenemos que hacer un programa de voluntad. Uno de voluntad y uno de error, para que vean que los seres humanos no podemos elegir nada. Ni la ropa que traes puesta, Max, ni la ropa que traen puesta aquí, la pueden elegir. Todo viene de la programación. Pero bueno, me tengo que concentrar acá y seguimos, ahí va. Entonces, el error, críticas, burlas, regaños o pérdidas es lo único que has recibido a lo largo de tu vida cada vez que te equivocas. Y entonces vemos esto que yo decía de la población mundial, ¿no? El nivel de a veces irracionalidad o de estupidez con el que vivimos. ¿Por qué? Porque es impactante. O sea, a ver, ¿qué opinan en la tele, compañeros? ¿Qué opinan? Si yo te digo ahorita, yo soy perfecto, automáticamente, ahí está, ya me llovió. ¿Ves? Entonces, pero cuando dices, no, nadie es perfecto, todo mundo te pone una sonrisa. Pero cuando me equivoco, entonces ¿por qué se enojan? ¿No que nadie es perfecto? Lo siento. ¿No que nadie es perfecto? Ándele. ¿No? A ver, entonces cuando alguien se equivoca, ¿por qué se enojan? No habíamos establecido ya en una convención social que nadie es perfecto. Entonces, si tenemos en un convenio social que nadie es perfecto, entonces ¿por qué se enojan de los errores? Debería haber una tolerancia maravillosa. Y, ojo, si realmente esto fuese una realidad intelectual en las mentes de los seres humanos, no tendrías ante un error críticas, burlas, regaños o pérdidas. ¿Qué tendrías? El apoyo, la orientación moral de las personas que viven contigo. Conéctate a mis redes sociales, en YouTube, en todas las redes sociales, búscame, ya sabes, Martín Aparicio I.O. Conéctate porque hay muchísimos cursos, muchísimas cosas interesantísimas para ti.
Pues como ven, yo creo que la orientación es fundamental. La orientación adecuada entre padres o de padres a hijos, y en el sentido del error, pero también en el rechazo, pero también en lo fuera de control, va o no a permitir el desarrollo de mayor nivel de miedo en un individuo o en otro. Y una estructura importantísima acerca del miedo es que el miedo, como ya habíamos dicho en el inicio, provoca incapacidad adaptativa, ¿no? Jamás vas a enfrentar de la misma forma una reunión, una fiesta, una entrevista de trabajo. Nunca vas a enfrentar las cosas igual si tienes miedo que si no lo tienes. Es importantísimo entonces que sí podamos entender, que sí podamos rastrear tus miedos para entender en qué esfera se están originando, ¿me entiendes? Porque puede ser que se originen en la del error, donde has recibido tantos regaños, tantas críticas, tantas burlas y además, esa ya es responsabilidad personal, tantas pérdidas que hoy tú has escuchado 1000 veces, no, yo no fui, para nada, no, fue Max, no fue Max, no, fue Mau, no, ¿cómo? No, yo no fui, fue Tete. Entonces, tenemos problemas con esto porque cuando tú dices es que no reconoce sus errores, es que no los quiere reconocer, pues ¿cómo los va a querer reconocer con la literal golpiza que ha recibido, golpiza psicológica, golpiza la inseguridad de consecuencias, de pérdidas, de burlas, de críticas, de regaños? Ya, el ser humano está harto, ya párenle, ya está la gente cansada de recibir juicios en lugar de apoyos. La gente debe comprender que nadie es perfecto, efectivamente, ni siquiera quien te está juzgando. Entonces, hoy, como no vamos a arreglar a los actores, vamos a arreglarnos a nosotros mismos, ¿ok? A actores me refiero a la gente que comete la acción de juzgar, pero no vamos a corregir eso hoy, porque, como decía Confucio, antes de salir a arreglar el mundo, da 3 vueltas por tu casa. Nosotros no queremos que venga gente a arreglar el mundo. Con que tú te quites este error de juzgar, regañar, criticar, burlarte de una persona que ha cometido un error y le des apoyo y orientación y capacitación y lo que sea necesario, en automático es 100 veces mejor para todo mundo, porque en el momento que una persona despega y sale adelante y deja de equivocarse, todos prosperamos. Entonces lo que había que hacer era ayudarle, no juzgarle. Ahora, observa esto. La siguiente esfera es la del rechazo, ¿ok? El rechazo, aquí puedes ver el programa del rechazo para que veas cómo es un mito ridículo y absoluto. Es una estructura completamente equivocada. O sea, el rechazo existe, sí, claro, ¿no? Pero existe porque es una cuestión completamente natural y hasta correcta. Es decir, si tú no tienes la experiencia suficiente en un trabajo y tú llegas a que te contraten, te van a rechazar. Pero esto, lejos de hacerte sentir mal, es una estructura para que te dé el coraje de prepararte perfectamente bien y que la siguiente vez en un trabajo te quedes absolutamente seguro. Pero que conchudez, perdón que lo diga así, pero que conchudez o que desubicación mental tan grande tiene un ser humano que yo quiero que me acepten así tal y como soy, con mis defectos y mis virtudes. Nada más que la pregunta es, si sabes que son defectos, ¿por qué no los corriges y me obligas a fumármelos? Me obligas a tolerarlos. Ese es un error. Entonces, el rechazo en realidad, te recomiendo que veas el programa.
lo puedes buscar aquí porque te va a ayudar muchísimo, muchísimo de verdad. Pero vamos a poner que hay un miedo, ¿ok? Para quien no ha estudiado el rechazo. Entonces el rechazo, porque otra vez, recuerda que dije, experiencias negativas, es el fondo de la pantalla, aquí lo pueden ver, experiencias negativas es el título en grandotote, y esas experiencias negativas se dividen en tres, y en la que estamos ahorita es el rechazo, donde cuando éramos niños en la escuela nos rechazaban. Oye, yo quiero jugar fútbol. No, tú no, porque tú tienes el pantalón sucio, guácatelas. No, tú no, porque eres chaparro. No, tú no, porque eres muy alto. No, tú no, porque tienes las piernas chuecas. No, porque eres lento. No, porque eres gordo. El rechazo ha estado siempre. El rechazo nos ha acompañado en la vida porque es la norma de vida humana. Pero no puedes generar ahora miedo al rechazo. Y entonces tienes miedo a que te rechacen en lo laboral, por darte un ejemplo, en lo sexual. Tienes derecho a que te rechacen como amigo. Que tienes miedo a que te rechacen por falta de experiencia. Y entonces ahí vamos con una enorme cantidad de miedo sobre el rechazo. Y vamos a conectar aquí que la solución tremenda es justamente lo que acabábamos de decir. Oye, es que nadie es perfecto, por Dios bendito. Si me falta preparación, con gusto lo haré. Tan tan, no tienes que estar sufriendo. Repito, vean el programa de rechazo. Luego, conectamos con la tercera esfera, la esfera de aquello que está fuera de control. Y ya lo habíamos advertido, ¿no? Al inicio del programa. Lo fuera de control es muy sencillo porque podemos hablar de un accidente o de la enorme cantidad de accidentes, desde automotrices, una caída, una quemada, todo lo que quieras, accidentes. Pero podemos hablar también de insultos, ¿no? Pero podemos hablar también de enfermedades. Podemos hablar de algo que no pasa en nuestro país, como por ejemplo asaltos, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, todo aquello fuera de control, donde en una caída, como decía yo hace rato, en un error que el padre se cae con el hijo y muere automáticamente a los 4 años de edad, bueno, eso es algo también fuera de control. Es un error, sí, pero también es algo fuera de control. O sea, no es tan normal así que alguien que se cae se muere. O sea, no es tan sencillo. Pero esto fuera de control también produce miedo. Y adivina de dónde viene lo fuera de control. De las experiencias negativas. Entonces, aquí empiezan los miedos. Aquí está el miedo a la muerte, por ejemplo, también. El miedo a la pérdida del triunfo, del éxito, ¿me entiendes? Pero es importantísimo que se entienda esto. El miedo a la muerte, que además es uno de los miedos más potentes que existen, ¿no? Ahorita les voy a dar la fórmula del miedo, porque deben entender en qué se soporta además todo esto. Creo que está bastante claro todo lo que es pérdida de control, el mundo del rechazo y evidentemente cometer un error. Ahora, estas tres van a existir solamente si tú generas dependencia emocional. Si produces dependencia emocional a cualquier cosa que se llame objeto de dependencia y estos objetos de dependencia, la experiencia negativa, te advierte y te dice claramente, hey, hay riesgo de pérdida, en ese riesgo de la pérdida es donde iniciamos con los miedos, en ese riesgo de pérdida. Lo vamos a ver en un momento más, que regresemos del corte, pero conéctate a mis redes sociales, Martín Aparicio.
Bueno, pues creo que está quedando claro. Ustedes hagan los comentarios en las redes sociales, vamos a ver qué opinan, pero creo yo que está quedando claro. Si alguien tiene dudas, hágamela llegar, por favor, a través de las redes sociales y con gusto en programas subsecuentes, pues las iré contestando. Mientras hoy, pues tenemos que enfrentar fuertemente esto de el miedo. Creo que está claro que si un ser humano no tiene experiencias negativas, no puede temer, pero dentro de las experiencias negativas tenemos error, rechazo y lo fuera de control. Pero ahora, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo podemos liberarlo? No, claro que hay, claro que hay. Jamás voy a hacer un tema que no tenga solución, porque ¿para qué los apanico? ¿Para qué los asusto? ¿Para qué los dejo con la angustia, no? Es como si no pudiéramos hacer nada con un asteroide que viene a estrellarse al planeta Tierra, pues ya ni para qué le decimos a la población. Pero ahí te va, ahí te va. Voy a hacer una fórmula primero, así como la física, ¿no? Donde te puede decir que velocidad sobre tiempo igual a distancia, por darte un ejemplo. Y entonces, así como hay fórmulas en la física, hay fórmulas en la psíquica, ¿ok? En la psíquica, en el psique, hay fórmulas. Esta fórmula que quiero que veas es verdaderamente interesante porque nos indica la fuente principal de aquello que debes atacar, ¿ok? Y debes atacar un estado de aceptación contra la dependencia emocional. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver, mira, tenemos acá en la fórmula que sí tenemos dependencia emocional sobre riesgo de pérdida. Es el momento exacto donde es igual a miedo. Entonces, ahí tenemos una fórmula muy planchada, muy concreta, ¿no? Donde siempre que exista la dependencia emocional y ante el objeto de dependencia, con esto quiero decir, puede ser un reloj, un jarrón, pero puede ser tu pareja, puede ser un hijo. Cuando hay dependencia emocional, en el grado de dependencia emocional se va a sentir el nivel de miedo. La dependencia emocional es directamente proporcional al nivel de miedo que se va a producir. Entonces, cuando tú dependes emocionalmente, importante, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo, dependes emocionalmente de tu pareja y de pronto ves que tiene un riesgo de pérdida, pues se va a producir un temor espeluznante, igual a la pérdida del éxito. Porque si tú recargaste tu estatus, tu aceptación social, el sentirte importante, admirado, respetado por la gente, en los triunfos materiales externos, económicos, culturales que has tenido, no te quiero ni platicar el nivel de miedo que vas a tener para perderlo. Por eso la recomendación es que trabajen esta dependencia emocional en estas estructuras, siendo muy objetivos en su pensamiento. Por ejemplo, objetivamente hablando, debes entender la naturaleza del hombre al nacer. La naturaleza del ser humano al nacer es el error. Punto. No hay más. Solo porque nacemos sin saber, nos vamos a equivocar. Cuando toda la vida no puedes tener soberbia. Entonces equivócate alegre, no dependas de lo que digan. Ya sabes que la gente se va a enojar, te van a regañar, van a decir, porque son ignorantes. ¿Yo qué culpa tengo que sean idiotas? ¿Yo qué culpa tengo que sean estúpidos? Que hagan sus muinas, que me afectan, lo resuelvo. Y empiezas a corregir el área del miedo. Pero en el área del rechazo vamos a funcionar igual. Si tú tienes que ubicarte y ser muy objetivo, muy objetiva y decir, realmente me falta experiencia, entonces te pones con coraje, que no es lo mismo que la ira. El coraje es lindo, te lleva a salir adelante, la ira no. Y entonces con ese coraje vas a salir adelante.
Y por último, en la esfera del control vas a tener la estructura de aceptación y no de negación, que vamos a hacer otro programa de negación. Súper importante hacer el de negación. Son consejos que te doy en un programa de muy corto tiempo para todo lo que tengo que decir. Conéctate a mis redes sociales porque vas a aprender muchísimo. Es corto el tiempo en televisión, parecería que lo quiero hacer muy simple. Estoy ubicado, sé que no es tan sencillo, tienes que estudiar. Pero sí te voy a dar ahorita una carta de garantía firmada. Si estudias, lo trasciendes verdaderamente. Nos vemos en el próximo programa.